Y esta se pone tan feliz que termina desnudándose. Así que Takiya, quien la ve toda así, muy avergonzado la tiene que tapar. ¿Qué tal, loquitos y loquitas? Hoy les traigo el capítulo H de Elma, que en realidad, como ya sabrán, no es H obviamente. ¡Fuimos timados! Porque esto no es ni un doujinshi ni nada de esas cosas, sino que es el manga oficial, el All Nikki de Elma. Sin embargo, este es el capítulo donde Elma sale más veces desnuda que cualquier otro capítulo. Ahora sí viene lo chido. Ya que creo que en cada página a esta se les aparece la ropa. Ojo, estos capítulos sí tienen censura en el manga. ¡No! ¡Maldición! Aunque es casi nula, solamente la tapan con una hojita. ¡Está bien! Ahora sí, pónganse cómodos, chapen unos doritos y una gaseosa heladita y quédense hasta el final porque ya les digo que estará buenísimo. Ya sin más floro, vamos con el video. Esto pasa en el capítulo 46 de Elma All Nikki, que aún está en japonés, pero que yo lo he traducido. Todo empieza cuando Elma se despierta tarde para ir a trabajar, más o menos como a las 8:55 y tenía que entrar a las 9 AM. Debo ir rápido. Por lo que se va rapidísimo. Sin embargo, al irse se da cuenta de que le estaba entrando mucho aire. Y esto era porque estaba completamente Se mamó. Este panel, como ya les dije, en el original tiene unas hojas a cada lado, así que no se puede ver nada. Igual está censurado, pero muy poco. Así que esta tiene que hacerse ropa con sus escamas, aunque no estaba muy acostumbrada a esto. Y aquí, esta recuerda que ayer estuvo comiendo con Toru y Kobayashi al parecer, y en un momento de tanto tomar se sintió caliente y tiró toda su ropa, por lo que se quedó dormida así. Y ahora que solo faltan 3 minutos para entrar a su trabajo, debe decidir entre si volver para ponerse su uniforme o quedarse así, por lo que al final decide quedarse así como está y solamente usar sus escamas. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Esta llega al trabajo un poco tarde y Kobayashi la recibe. Ella le dice que Toru ayer hizo un montón de dulces, así que a Elma, de alegría, se le desaparece toda la ropa. Y Koba le pregunta por qué fue que su ropa desapareció, ya que estaban en el trabajo y esto no podía pasar ahí, por suerte no había nadie obviamente. Elma le dice que hoy vino desnuda, o sea, solo con escamas, pero esto no es su especialidad, por lo que si en algún momento se distrae demasiado, su ropa desaparecerá. Así que Kobayashi le dice que ella intentará cuidarla, y Elma dice que no tiene por qué preocuparse, ya que no la meterán presa. Sin embargo, su ropa dice lo contrario. Rico. Elma se pone a hacer su trabajo callada como nunca y lo termina rápidamente, por lo que sus compañeros hablan sobre el por qué Elma se ve tan seria y concentrada. Es algo raro en ella. Kobayashi dice que ella está trabajando duro y que no hay nada malo con eso, aunque los chicos parecen no haberla escuchado y siguen diciendo que hay menos sonrisas de lo normal, así que se ponen de acuerdo para ir a hacerla reír. Y aquí viene uno de los chicos a hablar directamente con Elma y preguntarle si hay algún problema, pero Koba la protege y le dice a este hombre que no hay ningún problema con ella, y mientras hacía esto, otro de los chicos se le acerca. Al parecer, esto lo habían planeado ya. Los chicos querían darle pan con carne y chocolate a Elma. Elma-chan, ¿kore taberu? Y esta fue corriendo donde ellos, por lo que Kobayashi tiene nuevamente que ir tras ella, así que sus compañeros también se dan cuenta de que Kobayashi estaba comportándose muy raro. Aquí aparece Takiya a preguntarles qué es lo que pasa, y Kobayashi le explica que Elma hoy vino desnuda, a lo que Takiya dice, oh, ya veo, con una cara de pervertido. Esta le dice que se siente sola porque nadie sabe lo que pasa, y también tiene que cuidarla de todas para que no se le salga la ropa. Entonces Tadano le dice, si es que Kobayashi tiene ropa de repuesto, tal vez esta pueda ser la solución. Por lo que Koba dice, pucha, no lo había pensado antes. Y va llevándose a Elma al probador y le da una camisa para que se ponga. Esta se la prueba, pero era muy pequeña y los botones estaban que se salían. Así que tiene que venir Takiya dándole una suya, porque esta al contrario le queda demasiado grande. Esta parece la camisa que usé yo en primero de secundaria, siempre grande para cuando crezca. Así que al final Elma tuvo que seguir con sus escamas. Sus compañeros llaman a Kobayashi para una reunión, por lo que esta pide a Takiya que la cuide. Entonces este último va donde Elma y le pregunta qué es lo que quiere comer y le da algunas opciones. Y esta se pone tan feliz que termina desnudándose. Así que Takiya, quien la ve toda así, muy avergonzado la tiene que tapar. Rato después Elma, quien ya terminó su comida, dice que está llena de energía y aunque no tiene trabajo, quiere hacer algo más. Y pues Takiya ya estaba como algo cansado de cuidarla y le dice a Kobayashi que hoy tendrá que irse temprano a su casa, pero Elma no se quiere ir
ir. Y la dragona está cantando diciendo que deberían ir al bar porque ya todo está bien. Y convence a Kobayashi diciéndole que hay un nuevo licor que han traído. Y pues Koba, aunque sabe que no está bien por el alcohol, va a cualquier parte y dice bueno, un poquito nomás será. Así que terminan en un bar tomando todos por lo cansado que están del trabajo y porque Elma dice que no fue arrestada. Sin embargo, rato después, cuando Kobayashi estaba borracha, hace lo de siempre rompiéndole la ropa a Elma. Quien dice que fue muy difícil controlarlo. ¿Y ahora estás haciendo esto? Aquí de repente son interrumpidos por una pelea que estaba pasando en el bar, por lo que Elma se pone del lado del dueño y este le dice que si lo ayuda, ella podrá tomar y comer gratis. Así que Elma se pone a gritar al tipo con que se vaya. Así toda seria. Sin embargo, al hacerlo, a esta se le desaparece la ropa. En fin, de alguna u otra forma, a Elma no la metieron presa y al siguiente día, esta se encuentra con Kobayashi en el camino. Así que le da las gracias por todo a esta. Aquí Koba se asegura de que Elma no tenga nada de malo, no le esté faltando nada. Y la dragona le dice que hoy sí vino vestida correctamente y que no hará algo como esto nunca más. Aunque luego pasa un fuerte viento que levanta su falda y aquí nos damos cuenta de que Elma no traía nada abajo. Y listo, ¿qué tal les pareció? Lamentablemente el capítulo fue muy cortito, pero en este, a pesar de toda la broma, vemos que Elma no puede controlar bien sus poderes cuando se trata de su ropa. Y esto explica también por qué Saikawa la ha encontrado varias veces como dragón, ya que esta parece distraerse con mucha facilidad y perder la concentración de lo que está haciendo y de sus poderes también. Como ya les dije, no era un H, ya que en el manga de Elma jamás se muestran pezones ni nada parecido, como si vemos en el oficial o en el de Lucoa. Pucha, en el de Lucoa lo ves a cada rato, pero igual, estuvo a punto de serlo, por eso tuve que sí o sí meterle censura. Gente, de verdad quisiera sacar el arco de Elma, que si bien ya lo sacaron varios youtubers, quiero hacerlo a mi manera. Pero estoy esperando el capítulo 115 para traducirlo e incluirlo en el video, aunque no sé cuándo saldrá, por lo que es más seguro que el siguiente video que saque sea el hijo de Lucoa y Chouta, que también ya lo sacaron, pero esta vez lo verán de mí. Así que esta vez pediré solo 2500 likecitos y se lo doy al toque como regalo de Navidad para ustedes. Entonces, ahora sí, pasemos a saludar a los miembros del canal. Saludos para Ernesto Bello, Mauno Lasco, Ají, Bruno Chiza, Guillermo Cruz Paz, Hanako Manzanita, José Luis Puebla, José Mike, Oscar, Pedro Trejo, Ren 1497, Tristán GB, Yelitos y Saron de X. Y también saludos a todos los que me siguieron en mis redes sociales. Muchas gracias, chicos. Así que si quieren unirse a los miembros del canal, solo cuesta $1 al mes y disfrutarán de varios beneficios. Y si quieren un saludito, síganme en mis redes sociales que dejaré en todos lados. Entonces, si les gustó el video, no se olviden darle su poderoso like, obvio su infaltable suscripción y compártalo con todos sus amigos para que vean este videazo. Sin más, me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.